Bien, a continuación vamos a ver un par de conceptos que dan bastante juego porque se siguen preguntando en los niveles superiores, tipo bachiller y demás, y sirven para ver si el alumno lo tiene realmente claro o no, ¿vale? Que son el dominio y el recorrido. Bien, si atendemos a lo que es la definición de dominio, vemos que el dominio de una función y en función de x es el conjunto de todos los valores de la variable independiente x a los que les corresponde algún valor de la variable dependiente y se simboliza de esa forma, el dominio de f. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que la función tiene que tener en todo su dominio un punto de x al que les corresponde un valor de y. En el momento en el que haya un punto de x que no le corresponda a un valor de y, diremos que en ese punto no pertenece al dominio. Bien, esto es importante no confundirlo con la continuidad, que lo veremos más adelante, aunque ya podemos avanzar que si no es continua, una función no es continua cuando se levanta el trazo, ¿vale? Del lápiz del papel, pero son dos conceptos distintos. Vamos a verlo con algún ejemplillo. Bien, en este ejemplo de la gráfica, el dominio es desde dónde comienza la gráfica en X y de dónde termina. Es evidente que aquí hay un punto en el que comienza y aquí hay un punto en el que termina. Para ver el tema del dominio, siempre vamos a mirar de esta forma. Tenemos aquí la gráfica y siempre vamos a ver cuánto ocupa en este sentido. Es decir, que va desde este punto hasta este. Vemos que para todos los puntos de x hay al menos un punto de y. Pues entonces diremos que el dominio va desde este punto hasta este. ¿Ese punto cuál es? Menos 1, menos 2, mirando desde el eje de coordenadas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, desde menos 6. O sea que el dominio de f de x es desde menos 6, ojo, porque el puntito está en blanco, acordados de las inecuaciones, por lo tanto es abierto desde menos 6 hasta, y ahora hacia la derecha, desde otra vez el eje de coordenadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El dominio de esta función es desde menos 6 a 7. Vamos a ver algún ejemplo más, por ejemplo en esta misma gráfica. Bien, ¿qué ocurriría si uno de los extremos, es decir, los dos extremos estuvieran cerrados? Lo voy a apuntar de rojo para que estén incluidos. Pues la solución sería muy parecida a la anterior, solo que estarían incluidos desde menos 6 hasta 7 con los corchetes cerrados. Sería muy fácil. Bien, el ejemplo que pondríamos ahora siguiente, y aprovechando esta misma gráfica, sería si tendieran a infinito. Para ello voy a pintar las gráficas hasta el final de los extremos. Eso significa que continúan hasta más o menos infinito. ¿Cuál sería el dominio en este caso de R? Pues serían todos los números reales. Se representa con R. Vamos a ver ahora algún ejemplo de la gráfica en el que hayan puntos que no pertenezcan al dominio de una función. ¿Vale? Para ello, por ejemplo, vamos a ver una gráfica que tenga un salto, una discontinuidad, como por ejemplo sería esta, en el que vemos que hay dos puntos en el que no están definidos. Esos puntos serían 1 y menos 1. Voy a ver si dibujo una línea horizontal vertical que vaya de arriba a abajo y que se vean claramente que esa zona no pertenece a la gráfica. ¿Vale? La forma de expresar la solución sería que el dominio de toda esta función serían todos los puntos de R menos estos dos. ¿Vale? Por tanto, lo escribimos de esta forma, el dominio de f de x serán todos los puntos de R menos el menos 1 y el 1. Y lo dejamos así escrito. ¿Vale? Bien, vamos a ver otro tipo de gráficas donde también nos puede llevar a cierta confusión. En esta, por ejemplo, hay una discontinuidad en 0, donde ese punto no pertenece y no existe un valor correspondiente. Por lo tanto, la solución sería que pertenece a todo R menos ese punto. ¿Vale? ¿Cómo lo expresaría? Pues como siempre, lo estoy poniendo aquí. El dominio de la función de x sería igual a R menos el punto 0 que no tiene un valor de i. ¿Vale? Bien, atentos a estos dos casos porque nos pueden pillar
y son distintos de los anteriores, no hay que confundir con la continuidad. Por ejemplo, en la función número 2 vemos que para el punto 0 hay una discontinuidad, pero sí tiene valor. Aquí veis que sí que tiene valor. Cuando x vale 0, y vale 2. Y en la gráfica 3 pasa algo parecido. Cuando x vale 0, y vale 1. ¿Vale? Por tanto, aunque sean discontinuas, el dominio de las dos gráficas es R, porque va desde menos infinito hasta más infinito. Por lo tanto, R. Que no nos pillen aquí si tenemos al menos un punto definido. Bien, ¿qué pasa con las gráficas en las que existen unas zonas en las que no tenemos ningún valor también de y, pero tampoco de x? Pues que en esas zonas, evidentemente, el dominio tampoco existe, ¿vale? Pero lo tenemos que expresar como intervalo, no lo podemos expresar como puntos, porque existen muchos puntos desde, por ejemplo, en este caso, menos 1 a 0, que no están dentro del dominio de esa gráfica, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, lo voy a pintar con una reglita lo más recto posible, esta parte de aquí, desde aquí hasta esta zona de aquí, no existiría, no estaría dentro de nuestro dominio. Esta zona de aquí no nos vale. Entonces, el dominio de esta función sería desde menos infinito abierto hasta este punto de aquí. Bueno, voy a quitar todo esto de aquí que no nos vale. A ver si se ve mejor. Hasta este punto de aquí. Pero ojo, ese punto está abierto, por lo tanto eso sería menos 1 abierto. Y el resto, esto lo desechamos, esta parte de aquí no la queremos. Y nos vamos a ir a la siguiente, que es desde 0, por eso ponemos unión, 0 abierto porque sí que pertenece, hasta más infinito. Con corchetes siempre los infinitos. Bien, aquí no es correcto poner que el dominio de f de x sería r menos 1, pues porque tenemos que poner un intervalo de puntos. Entonces no es correcto, no sería correcto ponerlo así. Cuando tengamos que poner un intervalo, tenemos que expresarlo de esta forma, ¿vale? Acordaros de eso. Puntos singulares sí que se puede poner y es más correcto ponerlo así, en intervalos de esta forma. Por lo tanto, esto lo voy a borrar para que no se os quede en la cabeza y la solución correcta la tenéis aquí abajo. Bien, como has visto hasta ahora, lo que hemos estado analizando son gráficas, ¿vale? Pero ¿qué pasa si te dan una expresión analítica? No tienes que tener miedo, tienes que analizar si hay algún punto en el que no existe la función. Bien, ¿qué tres casos nos vamos a encontrar? Pues yo diría que hay tres grandes casos. El primero es que te encuentres un polinomio, el segundo es que te encuentres una fracción y el tercero es que te encuentres una raíz cuadrada. Hay que analizar cada caso distinto, son distintos, pero son muy fáciles de analizar. Vamos a ver, por ejemplo, uno a uno con ejemplos. Bien, para el caso del polinomio es uno de los más fáciles. En general siempre va a tender a que su dominio sea R, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo una función que sería, por ejemplo, esta. Bien, pues no hay ningún valor de x al que no le corresponda un valor de y, ¿vale? Ojo, porque, por ejemplo, podemos tener una función en el que sea de este estilo. Bien, lo que pasa aquí es que no van a haber valores positivos, porque si tú le das un valor a x, tanto si x vale, por ejemplo, me lo invento, 2, como si vale menos 2, el resultado siempre es negativo. Por lo tanto, solo existe la rama negativa. Y además también tiene una particularidad, el 0. Cuando x es 0, pues la función es 0. Por lo tanto, el dominio en este polinomio particular solamente va a ir desde menos infinito a 0. Desde menos infinito a 0. Ojo que el 0 también está incluido, por eso lo ponemos cerrado. Acuérdate de que el infinito o el menos infinito o el más infinito nunca están incluidos.
En el caso de arriba, que se me ha olvidado ponerlo, el dominio de f de x es evidentemente todo R. Bien, antes de terminar este apartado quería comentarte también un caso a lo mejor particular que te sorprende, pero que es todavía mucho más fácil, que es que te pongan esto así, donde no existe polinomio, solamente está el término independiente y bueno, eso significa que para cualquier valor de x, y vale 5, ¿vale? Puedes imaginarte que esto es y, ¿vale? O sea que no hay x. ¿Y eso cómo sería? Pues en una gráfica siempre sería el valor de y 5. Si esto es 5, bueno, pues 5 siempre sería aquí. Para cualquier valor de x, pues imagínate menos 1, menos 2, menos 3. ¿Y cuánto vale? Siempre vale 5. Por lo tanto, el dominio de esa función tan rara, entre comillas, siempre es R, desde menos infinito hasta más infinito. Bien, el segundo caso sería el que nos dieran una función en forma de fracción. ¿Y esto cómo se resuelve? Pues bien, cuando te den una función en forma de fracción, por ejemplo, esta de aquí, lo que tienes que hacer es igualar el denominador a 0. ¿Por qué tengo que igualar el denominador a 0? Pues porque si x en algún punto llegase a valer 0, significaría que lo que estarías haciendo es un número dividido entre 0 que sería igual a más menos infinito. Por lo tanto, en este caso más infinito, vamos a ser correctos, entonces en ese caso lo que pasaría es que no existiría la función y por tanto no tendría en ese punto, no habría dominio. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre lo que tienes que hacer es igualar el denominador a 0. Bien, en este ejemplo de aquí que estamos viendo, lo que tienes que hacer sería x cuadrado igual a 0. Si hay algún punto en el que es 0, entonces lo vemos. ¿Cuánto tiene que valer x cuadrado para que sea 0? Pues evidentemente 0. Sería el formalismo sería hacer esto de aquí, más menos. Por lo tanto, cuando x vale 0, la función no queda definida, ¿vale? Bien, por ejemplo, otro caso. En este caso, antes de pasar al siguiente, el dominio de este ejemplo serían todos los valores reales menos el 0. Vamos a ver otro ejemplo que tenga, por ejemplo, una fracción. Bien, aquí tengo una fracción, una función en forma de fracción, en el que el denominador es una ecuación de segundo grado. ¿Qué voy a tener que hacer? Pues igualar el denominador a 0. Solamente el denominador, del numerador me olvido totalmente, lo igualo a 0. ¿Y esto cómo se resuelve? Pues como una ecuación de segundo grado. Yo no la voy a resolver, pero te digo que las soluciones de x son 2 y 5. Cuando x vale 2 y 5, entonces vale 0. Y si vale 0, no puede ser, porque el denominador vale 0 y quedaría infinito. Bien, y entonces, ¿cuál es la solución de el dominio de esta función? Pues el dominio de f de x serían todos los puntos reales menos el 2 y el 5. ¿Qué pasa si el denominador me lo dan en forma de polinomio factorizado, como lo que estáis viendo? El mecanismo es exactamente igual. Hay que igualar el denominador a 0. Bien, en este caso podría ser que x menos 1 fuera igual a 0 o que x más 6 fuera igual a 0. Tenemos estos dos casos. ¿Puedo multiplicarlos uno con otro y sacar el polinomio de segundo grado? Pues sí, lo puedes hacer y aplicar la ecuación de segundo grado. Si te aclaras mejor así, bien. Esto es mucho más corto porque lo único que hay que hacer en este caso es pasar el término hacia el otro lado y entonces te quedaría que x es igual a 1 y que x aquí es igual a ¿qué? A menos 6. Bien, pues tanto si lo haces como la ecuación de segundo grado o así como lo he hecho yo, el dominio de esta función será todo r menos exactamente esos dos puntos, menos 6 y 1. ¿Qué pasa si en el denominador tenemos un polinomio que es de grado mayor que 2? Bien, pues dos opciones. Como vimos en el tema de los polinomios, o sacas factor común o bien te toca hacer Ruffini. ¿Vale? En este caso puedo sacar factor común, empiezo por ahí a ver qué tal. En este caso puedo sacar x cuadrado de factor común y me quedaría x cuadrado menos 4. Bien, pues lo que puedo hacer es o que x cuadrado sea igual a 0 o que x menos
cuadrado menos 4 sea igual a 0. En este caso está bastante claro, x igual a 0, y en este tendría que hacer la más menos raíz cuadrada de 4, es decir, que sería más menos 2. Bien, pues en este caso el dominio van a ser todos los puntos menos exactamente esos 3 puntos. Menos 2, 0 y más 2. Bien, el último caso de los que vamos a ver es qué pasa si tengo una raíz cuadrada. Por ejemplo, f de x es igual a la raíz cuadrada de x menos 7. Lo que pasa con las raíces cuadradas es que los valores negativos no existen. Por lo tanto, tengo que buscar algún valor en el que x menos 7 exista para que exista el dominio. Y todo empieza desde el 0, los valores negativos no me valen. Por ejemplo, si yo imagino que x vale 6, 6 menos 7 es menos 1 y no existe. Pero si fuera 7, 7 menos 7 es 0 y la raíz de 0 sí que existe. Por lo tanto, el valor que estoy buscando resulta ser que tiene que ser mayor o igual que 7. Por lo tanto, el dominio de esta función va a ser desde 7 hasta más infinito. 7 cerrado porque nos vale. Ojo, ¿qué va a pasar cuando tengamos la raíz en el denominador? Pues exactamente el mismo caso que el anterior, pero el 0 no nos va a valer. Es decir, cuando la raíz sea 0 no nos vale porque va a ser infinito. Es decir, un número partido por 0 es infinito y tampoco nos vale. Por lo tanto, aquí lo que va a pasar es que estamos buscando números que sean mayores que 7, pero que no sean iguales. Si cojo el 6, por ejemplo, la raíz negativa no existe, y si cojo 7, me quedaría, por ejemplo, 3x dividido entre 7 menos 7, 0, la raíz de 0 es 0, y esto me queda infinito y tampoco me vale. Por lo tanto, el resultado de este problema para el dominio sería que el dominio de la función de x es desde 7 hasta más infinito, pero ojo, el 7 no nos vale, por lo tanto se queda abierto. Como un último apartado de esta clase vamos a ver lo que es el recorrido imagen, que según la definición del libro es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente y se simboliza con imagen de f de x. Bien, tenemos que ver en la gráfica si hay alguna parte de la gráfica que no tiene valor para la y, ¿vale? Vamos a verlo. También os adelanto que esto es sobre todo para verlo en gráficas, no hay ni polinomios, ni fracciones, ni nada de eso. Es decir, no hay un método como en el anterior que hemos visto para calcularlo. Eso no significa que en las funciones, en las raíces o en las fracciones no se pueda calcular el dominio. El recorrido también se puede calcular. Yo no lo voy a pedir analíticamente, no lo pediría. Lo normal es que se pida el dominio. Si se pide también el recorrido, lo que hay que hacer es representarlo gráficamente y ahí se ve mejor, ¿vale? Porque puede ser bastante complicado. Vamos a ver algunos ejemplillos porque esto es conceptual y si lo entendéis gráficamente, analíticamente es lo mismo, ¿vale? Vamos allá. Bien, si tomamos como ejemplo alguna de las gráficas de los ejercicios anteriores, nos tenemos que fijar hasta dónde llegan las íes, ¿vale? Es decir, de abajo arriba. Yo lo he pintado con la reglita para que lo tengamos claro, pero lo que estamos intentando ver es hasta dónde llegamos, ¿vale? Bien, pues en este caso la imagen, que sería la solución de f de x, sería desde este punto que es el más bajo hasta este que es el más alto. Por lo tanto, sería desde menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, desde menos 4 cerrado hasta 1, 2 y 3 arriba que llegaría. Esta sería la imagen de esta función. ¿Qué pasa con la imagen de gráficas que nos pueden resultar más complejas o que nos pueden dar
pues cierto susto al verlas, ¿vale? Bien, es igual de sencillo si tenemos algo de experiencia, si no, vamos viendo desde dónde parte la i. Vemos que viene desde abajo hasta arriba, por lo tanto, el primer punto que vamos a tener es que viene desde menos infinito, ¿vale? Pero llega a unos puntos donde no existe. Toda esta zona de aquí, realmente la i no existe. No está definida cuando tienen estos valores, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un intervalo, no hay puntos, sino que es una zona. Vendría desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta aproximadamente menos 1, y está unido otra vez ¿con qué? Con 0. 0 está abierto porque no pertenece tampoco, el menos 1 sí, porque sería un punto tal cual aquí. ¿Y hasta dónde llegaría? Pues hasta más infinito, ¿vale? Tener en cuenta que cuando hemos pasado al 0, seguimos para arriba, ¿vale? Vemos, como hemos hecho antes, que no tiene ni principio ni fin, porque sigue hasta más infinito o menos infinito. El problema que hay aquí es que hay una zona, esta que estoy pintando otra vez, en la que no existe la i, no tiene ningún valor. Bien, pues como es un intervalo tenemos que expresarlo de esta forma, acordaros. ¿Qué pasaría en estos dos casos que tenemos aquí, en los que vemos que hay una discontinuidad y que, bueno, el dominio puede ser uno u otro? Bien, nosotros nos interesa ver, como siempre, la i. Vamos de abajo arriba y vemos que, por ejemplo, en toda esta zona i no existe, no tiene ningún valor. Al igual le pasa en la gráfica 2, que en toda esta zona i no existe. Por lo tanto, como mínimo, el recorrido o imagen empieza desde 0, pero ojo, porque 0 en las dos gráficas está abierto, por lo tanto, el 0 va a estar abierto con un corchete. ¿Y hasta dónde llega? No lo sabemos. Por lo tanto, si no lo sabemos, es porque va a tender a infinito. Da igual que este punto esté por aquí o que no esté por ahí, por en principio esto debería de llegar mucho más alto que 2. Por lo tanto, la solución en ambas gráficas es que la imagen es desde 0 hasta más infinito. Por concluir el tema del recorrido de la imagen, por ejemplo, en este caso que también lo hemos estado viendo, lo que pasaría es que en esta zona de aquí i no está definida, ¿vale? Toda esta zona i no está definida, no existe, ¿vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que vemos de abajo arriba, vemos que sí que existe, viene desde menos infinito, abierto siempre, ¿hasta dónde? Hasta aquí, hasta 0. Ojo, 0 está abierto. Unión con que este intervalo no lo salvamos y vería desde 1. 1, como sí que está en rojo, lo ponemos cerrado hasta más infinito. Y esto sería más o menos todo. Acordaros que yo intentaré no pedirlo de forma analítica, para este curso no se está pidiendo, pero acordaros que si lo piden, porque cuando vayáis a bachiller lo mismo sí que se pide, los que vayáis a bachiller, pues que tenéis que tener en cuenta que lo mismo tenéis que representar la gráfica.